Mi nombre es Sabina Durán Déciga, soy maestra de Historia y les doy la bienvenida a Aprende en Casa 2, la nueva estrategia de la Secretaría de Educación Pública para seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Antes de empezar con la sesión de hoy, les queremos recordar que todos debemos lavarnos continuamente las manos, procurar no tocarnos la cara, usar cubrebocas y realizar estornudo de etiqueta. Y además de quedarse en casa, los invitamos a unirse al reto de aprender algo nuevo cada día, de una forma distinta a como lo hacíamos cuando estábamos en la escuela. Empecemos con la sesión. El día de hoy tenemos como propósito que todos reconozcan la importancia de los vestigios para el estudio de la historia. Y esto nos permitirá saber que hay otras ciencias auxiliares de las cuales se apoya nuestra disciplina para poder realizar investigaciones históricas. Es necesario que tengas tu cuaderno a la mano y hagas apuntes cuando lo consideres necesario. Escribe en la parte de arriba de la hoja la fecha y el título de la sesión, el cual es la importancia de los vestigios. Para comenzar, me gustaría que escuchen fragmentos de un artículo de una revista titulado El Patrimonio Arqueológico de México, del autor Alejandro Martínez Muriel, doctor en antropología con especialidad en arqueología. Esta narración nos cuenta sobre la labor que realizan los arqueólogos para rescatar los vestigios que ayudan a conformar la historia, desde el tratamiento del sitio hasta la forma en que son tratados por los arqueólogos. Es muy interesante, escuchen con atención, ya que al terminar les plantearé un reto. Nuestro patrimonio arqueológico, formado por el conjunto de los vestigios de distintos tipos, legado por las sociedades que habitaron México en la época prehispánica, es la fuente fundamental y, en el caso de un largo periodo de nuestra historia, la única para estudiar y comprender nuestro pasado. La arqueología se sirve del análisis de esos vestigios en la reconstrucción del pasado, a diferencia de la historia, que estudia el pasado humano a través de documentos escritos. La arqueología lo hace a través de los restos materiales que deja el hombre, debido a que no existen documentos escritos para las épocas más antiguas. Consecuentemente, trabajamos con los antiguos poblados y ciudades, las edificaciones, los artefactos, los ecofactos y otros elementos y vestigios de la actividad humana en el pasado. Un artefacto es un objeto fabricado totalmente por el hombre o un material natural modificado para uso humano, como vasijas, herramientas, adornos personales, etc. Los ecofactos, en cambio, son materiales que no han sido modificados por el hombre, pero que nos ayudan a entender su pasado. Entre ellos podemos incluir restos de plantas y animales, como semillas, granos de polen, huesos y conchas, entre otros. En la arqueología, la investigación científica es muy parecida a la de un detective, que basándose en los restos e indicios materiales dejados en el lugar de los hechos, reconstruye lo que sucedió para explicar el crimen. En el caso del arqueólogo, los restos y vestigios le sirven para reconstruir las formas de vida antigua y el pasado. Por eso, es muy importante conocer el contexto en que se encuentran los artefactos y elementos arqueológicos. La interpretación de un objeto, por ejemplo, una vasija, es distinta si se encuentra asociada a un fogón en una edificación doméstica o si se asocia a un esqueleto en una tumba. En el primer caso, seguramente se trata de un objeto utilitario que sirvió para prepararle alimentos, y en el segundo podría tratarse de una ofrenda o de un entierro de algún personaje importante. Si la vasija es extraída de su contexto por individuos cuyo fin no sea una investigación arqueológica, pierde todo su valor científico y ya solo es un objeto antiguo. El arqueólogo lleva un registro minucioso de lo que va encontrando durante el proceso de excavación, por medio de dibujos, fotografías, toma de muestras, medidas y descripciones. Los vestigios son el conjunto de objetos que tienen un valor académico o estético y forman parte de la cultura. Por ello,
toda nación debe de proteger y conservar esa parte de su patrimonio cultural. ¿Qué te pareció esta lectura? ¿Ya conocías qué son los vestigios y cómo se estudian? ¿Cuál es la importancia de ellos para construir la historia? ¿Conocías las acciones que realiza un arqueólogo? No te preocupes, todas esas preguntas las vamos a responder a lo largo de esta sesión. Bueno, pero antes de continuar, en su cuaderno deben de realizar una lista sobre cuáles son las acciones que realiza un arqueólogo cuando encuentra un vestigio. Mencionen algunas durante la lectura. Consideren por lo menos 3. Continuemos con la sesión y para ello, ahora les pido que reflexionen y respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de los vestigios para conocer el pasado? ¿Ya tienen su respuesta? Recuerden que no hay respuestas buenas o malas. Contesta lo que tú creas. Seguro te preguntas, ¿qué es un vestigio, cierto? ¿A qué te suena? Te cuento que la palabra vestigio proviene del vocablo latino vestigio y se refiere a los pedazos, restos o las huellas de alguna cosa, ya sea física o simbólica. Y como ya lo mencionó el artículo que leímos, por lo regular estos vestigios son de gran ayuda, sobre todo en épocas donde el ser humano todavía no desarrollaba la escritura y por tal razón solo podemos saber de su vida acercándonos a los restos materiales que se han encontrado hasta el momento en excavaciones. Recuerda que las fuentes históricas son de 2 tipos, las primarias y las secundarias. Entonces los vestigios forman parte de las fuentes primarias de la historia, pero además son materiales, pues son objetos producto de una cultura. Casi cualquier objeto elaborado por el ser humano o asociado a sus actividades puede ser una fuente histórica, solo depende de la utilización que se le dé. Mira alrededor de tu casa. Piensa que prácticamente todos los objetos que observes en el futuro podrían ser vestigios o fuentes históricas para quienes pretendan estudiar nuestra época. Para que puedas ampliar tu conocimiento sobre la importancia de los vestigios, te invito a que observes el siguiente video y al regreso podremos comentarlo. Una de las razones por las que decidí estudiar historia fue, sin duda, la influencia que ejerció sobre mí mi tío Luis, quien era arqueólogo de profesión. Desde niño, mi tío sintió una gran atracción por saber sobre el pasado. Le gustaba ir con mi abuelo a visitar ruinas mesoamericanas y siempre se preguntaba cómo habrían sido esos lugares. Múltiples preguntas surgían en su cabeza, como ¿qué solían hacer sus habitantes? ¿Cuáles eran sus creencias? Y sobre todo, ¿por qué abandonaron sus ciudades? Entender que las respuestas a estas y muchas otras preguntas estaban en los restos materiales que lo rodeaban, fue lo que lo impulsó a estudiar arqueología. Él quería aprender a leer las huellas que el pasado dejó en cada resto antiguo. Yo entendí lo que realmente significaba su profesión cuando mi tío me definió lo que era la arqueología. Casi de manera formal, me dijo que, al igual que la historia, la arqueología es una disciplina social enfocada en el conocimiento del pasado de las sociedades humanas. Pero, mientras la historia suele centrarse en el estudio de documentos escritos, la arqueología busca entender las sociedades humanas y sus cambios a lo largo del tiempo, a través principalmente del estudio de la llamada cultura material, que incluye desde utensilios hasta monumentos, ruinas y otros restos antiguos. Fue ese amor por los restos materiales lo que llevó a mi tío a ser arqueólogo. Así como mi gusto por el estudio de los documentos escritos me llevó a ser historiador. Hoy en día, como historiador, veo a la arqueología como la ciencia que nos ayuda a conocer el pasado de aquellas sociedades sobre las que no tenemos restos escritos. Aún recuerdo la manera en que mi tío realizaba la recolección de restos materiales. Se trasladaba a zonas arqueológicas y dedicaba horas a excavar, identificar y registrar cada pieza en su diario de campo. Luego seleccionaba algunas de ellas para llevarlas al laboratorio. Ahí las limpiaba, las medía y, entre otras pruebas, buscaba su contenido de carbono 14 o su magnetismo. Así,
lograba obtener información sobre el periodo al que pertenecían y los materiales que lo componían. Luego solía desplazarse a su cubículo en la universidad, donde analizaba e interpretaba los datos obtenidos, y a partir de sus resultados, lograba entender, por ejemplo, cómo había sido la organización económica y social, y qué vínculos y parentescos tenían. Así, mi tío desarrollaba una imagen del pasado, a partir de los resultados de su investigación. Apasionado por su profesión, mi tío también me hablaba de las múltiples especialidades en las que interviene la arqueología. Le gustaba, por ejemplo, la arqueología ambiental, que se centra en el estudio del uso que las antiguas sociedades hicieron de plantas y animales, por lo que sus fuentes de información son restos materiales de estos organismos. También le gustaba hablar de la arqueología subacuática, la cual, mediante el estudio de barcos que naufragaron, yacimientos y paisajes ubicados en el fondo del mar, permiten obtener información sobre acontecimientos pasados. A mi tío le debo el saber que, gracias a la arqueología, hoy en día podemos entender el desarrollo de las culturas mesoamericanas y sus asentamientos en el México antiguo, así como la manera en que han ido cambiando. Incluso podemos informarnos sobre el desarrollo de estos centros urbanos y su proceder tras el abandono de las ciudades. Por ejemplo, en la tumba 7 de Montalbán, que data del periodo clásico, se encontraron artefactos del periodo posclásico, como el tecomate. ¿Esto qué significa? Que la tumba fue usada como centro de peregrinación o de culto sagrado tras el abandono de la ciudad. En general, con mi tío pude ver cómo la tarea del arqueólogo se centra en la búsqueda de vestigios para construir con fundamentos científicos imágenes de la antigüedad. Antes de partir, mi tío me dijo que gracias a que había dedicado su vida a desenterrar el pasado, pudo contribuir con su granito de arena en la construcción de la historia de la humanidad. Y así es, como yo lo recuerdo hoy en día. ¿Qué te pareció el video? Interesante, ¿verdad? Bueno, por ahora quiero rescatar alguna información relevante sobre esta. 1. La historia recurre a varias ciencias auxiliares que le ayudan a poder conocer información y a complementar la labor del historiador. Por mencionarte algunas, tenemos la paleografía, la cual se encarga de estudiar las escrituras antiguas, y la numismática, que estudia las monedas y medallas antiguas y modernas. 2. Otra ciencia auxiliar de suma importancia para el tema que estamos abordando sobre los vestigios del pasado es la arqueología, y sobre todo en esos periodos donde el hombre todavía no desarrollaba la escritura. 3. La arqueología es la ciencia que estudia los vestigios de las sociedades del pasado, que pueden ser esculturas, edificios, armas, ofrendas, entierros, vasijas, telares, utensilios, entre muchos otros, así como los restos de animales y vegetales vinculados con la vida humana. 4. Una de las fuentes históricas a las que se recurren en el estudio de la historia es a los vestigios, y estos son de utilidad en el momento en que son revisados y analizados por quien desea responder a cuestionamientos sobre el pasado y reconstruir un hecho histórico. 5. No creas que la historia solo se apoya de la arqueología, pues recurre a otras llamadas ciencias auxiliares para el análisis de estos recursos materiales, como lo son la numismática, la epigrafía y la etnografía, entre otras. 6. Los vestigios deben de ser analizados, valorados e interpretados de acuerdo a su contexto, para poder entender su utilidad o función. 7. En el análisis de objetos se siguen algunos pasos como los siguientes: el contexto, es decir, el lugar y la época a la que pertenece, los materiales de los que están hechos, los elementos del objeto, es decir, sus características, los usos del objeto y las conclusiones a las que llegan después de su análisis. 8.
En nuestro país se han creado diferentes instituciones para resguardarlos, entre ellas el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las zonas arqueológicas distribuidas a lo largo de todo México, por mencionar algunas. ¿Conoces algún sitio como estos cerca de donde vives? Hagamos un ejercicio sencillo sobre el trabajo que se realiza al analizar vestigios. Observa la siguiente imagen obtenida del sitio web del Museo del Templo Mayor. Es un brasero polícromo, es decir, con varios colores. Fue hallado en el basamento del Templo Mayor de la Ciudad de México. Presenta el rostro de Tlaloc con su característico tocado de papel coronado por plumas, así como algunos símbolos relacionados con el fuego, como el Xutótotl, pájaro turquesa, localizado sobre su frente. La posición de las manos es un rasgo de estilo teotihuacano, que se suma a las múltiples reminiscencias mexicas. Fue elaborado con tezontle y decorado con colores ocre, rojo y azul, aplicado sobre una base de estuco blanco. Se encontró en la parte posterior del Templo Mayor y pertenece a la etapa 4B, es decir, 1469 a 1481 de nuestra era. Como pudiste observar, se detalla cada uno de los elementos de este vestigio. Ahora, ustedes desde casa deberán realizar el siguiente reto. Observen a su alrededor y elijan un objeto que consideren muy viejo y que utilizaron en el pasado amigos o familiares. Por ejemplo, una consola de música, un tocadiscos, un molino de maíz manual, un metate, un molcajete, una cazuela de barro, un juguete tradicional, una fotografía, ropa antigua, o también podría ser un sitio en tu casa o comunidad. Por ejemplo, un horno de barro o piedra, un pozo de agua. Es tu elección. Si ve que es muy delicado o frágil, tengan cuidado y avisen a un adulto si pueden tomarlo. Ya que hayan elegido el material con el que trabajarán en su cuaderno, colocarán el título Diario de Campo. A continuación, elaboren una descripción del vestigio que eligieron. Se pueden guiar por lo siguiente. 1. La antigüedad. Puede ser que destaquen desde cuándo pertenece a su familia o si es posible identificar el año de elaboración. 2. El origen. Aquí pueden mencionar si siempre ha pertenecido a su familia o fue algún objeto heredado o si lo compraron o lo elaboraron con sus propias manos. 3. Las características de su vestigio, es decir, el tamaño, el color, material de elaboración, peso, etc. 4. La utilidad que le dieron inicialmente y si su uso ha cambiado con el paso del tiempo. Al final, realiza un dibujo del material analizado y comparte con tu familia tu interpretación sobre el artículo. Por ejemplo, si escoges un metate, después de describir sus características físicas, puedes anotar que su utilización proviene de la época prehispánica y que en muchas regiones de nuestro país se sigue utilizando para moler el maíz, el haba o los chiles. En este reto que les propongo, de cierta manera están adoptando el papel de un arqueólogo, pues les permitirá desarrollar habilidades para analizar los objetos. Pareciera sencillo, pero es un trabajo arduo que llevan a cabo en su quehacer diario los arqueólogos. Además, estos utilizan otros métodos más sofisticados, como las pruebas de carbono 14 y termoluminiscencia, entre otras. ¿Alguna vez pensaste en la labor tan detallada que realizan los arqueólogos? Observen ahora detenidamente el siguiente video, donde pueden encontrar de manera clara un sitio con diversos vestigios, cada uno de ellos catalogados y tratados con extrema delicadeza, para poder conservarlos lo mejor posible. ¡Corre video! Vestigios arquitectónicos, entierros humanos, piezas de cerámica y restos de un par de tlacuaches es lo que han hallado expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en un terreno ubicado en la delegación Tláhuac. El INAH
informó que los arqueólogos Octavio Vargas Carranza y Eulogio Gustavo Rangel Álvarez laboran en el predio desde hace un par de meses y han registrado evidencias arqueológicas en el 25% de la superficie, que abarca alrededor de 400 metros cuadrados. Los expertos de la Dirección de Salvamento Arqueológico han encontrado restos constructivos de los periodos azteca I, II y III, que datan del dominio mexica de la Cuenca de México, que abarca de 1200 a 1521 después de Cristo, cuando Tenochtitlan cayó ante los conquistadores españoles. Son de gran importancia porque estamos muy cerca del centro de Tláhuac, la antigua ciudad de Cuitláhuac, y nos permite saber la ocupación que se tuvo de esta área, aunque sea un pequeño bosquejo de lo que podemos ver en un predio tan pequeño, pero nos da idea de la vecindad que tienen los demás predios. Las fuentes mencionan que son grupos salidos de Tula, después del decaimiento del Imperio Tolteca alrededor del 1100, 1150, salen de ahí y algunos de esos grupos llegan a esta zona y se establecen tanto en Culhuacán como aquí en Cuitláhuac y en Mixqui. ¿Cuál es la importancia de los vestigios para conocer el pasado? Además de sus respuestas, les pido que generen 2 incógnitas que les hayan surgido sobre este tema. Anótenlas en su cuaderno con un color distinto al que estén utilizando. Para concluir, les recuerdo que para ciertas épocas de la historia es necesario recurrir a los vestigios como una fuente primaria de la historia, pero que además es necesario analizarlos para poder darles el valor que merecen, porque el simple hecho de observarlos y conservarlos no es suficiente. Es necesario que se analicen y estudien en el contexto de su época. Si no contáramos con vestigios, la labor de reconstruir el pasado más lejano sería muy complicado, pues solo serían suposiciones, sin una base que los justificara. Todos los objetos generados o alterados por la actividad humana y que logran sobrevivir al uso cotidiano son de gran utilidad para la investigación histórica. Pueden ofrecer datos que no se encuentran en registros escritos. La parte no tan positiva es que las acciones del tiempo han borrado innumerables fuentes del pasado más lejano, o muchas veces su interpretación queda fuera de las manos de los estudiosos por no tener más información al respecto. Es necesario, como comúnmente se dice, hacer hablar a las fuentes. Los reto a que reflexionen y escriban un breve comentario sobre lo siguiente. En el presente, ¿crees que la humanidad está dejando vestigios? Esto lo menciono porque mucho de lo que hacemos está en una nube digital. ¿Consideras que esos espacios no físicos podrán ser fuentes de vestigios para el futuro? ¿La tecnología eliminará fuentes para la historia? Justifiquen su respuesta. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos veremos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al